Bueno, muy buenos días a los honorables concejales, a la mesa directiva, a la profesional Valentina Gómez Loaiza, gerente de nuestro Hospital San Marcos, al equipo de trabajo, de la profesional Valentina Gómez Loaiza de ese Hospital San Marcos, a la comunidad que nos está viendo el día de hoy por la página institucional de la corporación. Señora secretaria, por favor, dar inicio a la sesión del día de hoy. Sí, señor presidente. Muy buenos días a todos los honorables concejales del municipio de Chinchiná, a la profesional Valentina Gómez Loaiza, gerente del Hospital San Marcos y todo su equipo de trabajo, y a las personas que nos siguen a través de nuestra página institucional. Bienvenidos al recinto del Consejo para hoy, martes 14 de mayo del 2024. Registro de asistencia para la fecha. Honorable concejal José William Arango López. Presente, secretaria. Honorable concejal Juan Manuel Cárdenas Patiño. Honorable concejal John Jairo Cardona Pérez. Presente. Honorable concejal Wilson Andrés Castaño Cano. Presente, secretaria, buenos días. Honorable concejal Óscar Gallego Castrillón. Presente. Honorable concejal Fabio Enrique Gaviria Cardona. Presente, secretaria. Honorable concejal Luisa Fernanda Hoyos Gómez. Presente, secretaria. Honorable concejal Jenny Jaramillo Castaño. Presente. Honorable concejal Jonathan Marín Henao. Presente, secretaria. Honorable concejal John Jairo Mejía Giraldo. Honorable concejal César Augusto Morales Vallejo. Presente, secretaria. Honorable concejal José William Ocampo López. Presente, secretaria, buenos días. Honorable concejal Jorge Iván Ospina Guevara. Honorable concejal David Orlando Quintero Bedoya. Presente, buenos días. Honorable concejal Lázaro Antonio Valencia Corrales. Presente, secretaria, buenos días. Señor presidente, con los concejales presentes en el recinto tenemos quórum para deliberar y decidir en esta fecha. Siendo así, secretaria, por favor, dar inicio al orden del día de hoy. Orden del día número 042, sesión ordinaria, martes 14 de mayo del 2024. Primer punto, himno a Chinchiná. Segundo punto, discusión y aprobación del orden del día. Tercer punto, intervención de la profesional Valentina Gómez Loaiza, gerente de ese Hospital San Marcos, con el fin de realizar la presentación ante esta corporación de la nueva gerente del Hospital San Marcos y su equipo de trabajo. Rendir informe general del empalme realizado con la gerencia saliente y rindiendo un informe general administrativo y financiero del estado actual del Hospital San Marcos, esto por iniciativa del honorable concejal Jonathan Marín Henao y la bancada del Partido Liberal. Cuarto punto, intervención de concejales. Quinto punto, respuesta a los concejales por parte de del invitado. Sexto punto, intervención de concejales por segunda vez. Y séptimo punto, conclusión de la sesión. Primer punto, himno a Chinchiná. Bajaste del puro cielo, tú mi Chinchiná querido, mis abuelos te trajeron, envuelto en un poncho indio, poncho que llevo en el alma, con devoción y cariño, y por ser tu misma raza como un tesoro le cuido, y por ser tu misma raza como un tesoro le cuido, tienes la calma y dulzura de las aguas impertinas y dibujas la bravura de negros toros de lidia y vas regando tu tierra para que el café se crezca y después como en la guerra el fruto rojo aparezca. Es mi Chinchiná un Edén que envidian duques y reinas, emporio del buen café y de mujeres muy bellas, por eso del puro cielo
Segundo punto, discusión y aprobación del orden del día. Se pone en consideración el orden del día. Se abre la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrado. Los que la aprueban, por favor, levantar la mano, señora secretaria, verificar la votación. Los concejales presentes en el recinto aprueban el orden del día, señor presidente. Siguiente punto. Tercer punto, intervención de la profesional Valentina Gómez Loaiza, gerente de la ES Hospital San Marcos, con el fin de realizar la presentación ante esta corporación de la nueva gerente de la ES Hospital San Marcos y su equipo de trabajo, rendir un informe general del empalme realizado con la gerencia saliente y rendir un informe general administrativo y financiero del estado actual del Hospital San Marcos. Esto por iniciativa del honorable concejal Jonathan Marín Henao y la bancada del Partido Liberal. Bueno, de nuevo le damos la bienvenida a la profesional Valentina Gómez Loaiza y a su equipo de trabajo de la ES Hospital San Marcos. Tiene el uso de la palabra, doctora, por 60 minutos. Si necesita apoyarse en alguno de su equipo, lo puede realizar. La metodología es que después continúa la palabra honorables concejales, usted recoge todas las preguntas que ellos le van a realizar y al final, en el siguiente punto sexto, en el quinto punto, le da respuestas, no, en el quinto. Quinto punto, da respuesta a honorables concejales de las preguntas que le hayan realizado. Tiene el uso de la palabra, doctora. Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por la invitación. Hoy, con la finalidad de poder presentar nuestro equipo y brindar un informe general de empalme para que ustedes conozcan todos los hallazgos encontrados en esta institución, importante empezar con una frase que imprimimos en el equipo desde el inicio, desde el 1 de abril, que es: cuando hay un equipo trabajando para un proyecto en el que va firmado con amor, es posible todo. ¿Por qué inicio la presentación con esta intervención? Porque es importante tener claro que los funcionarios que hoy trabajamos en el hospital somos funcionarios comprometidos. Está conformado por un equipo multidisciplinar que nos permite avanzar a mediano plazo o a muy corto plazo con las metas establecidas por la gerencia y por la administración. Es por eso entonces que dentro del orden del día, como bien ustedes lo manifestaron, está la presentación mía, la presentación del equipo, el informe general de empalme, el informe financiero general, la proyección del plan de trabajo y las conclusiones que tenemos frente a este proceso. Entonces, me presento, mi nombre es Valentina Gómez Loaiza, tengo 27 años, enfermera de profesión, especialista en gerencia de la calidad, auditora en salud con una experiencia tanto en el sector público como en el privado. En el sector público me desarrollé como gerente alrededor de 1 año y medio, 2 años en la ES San Lorenzo de Supía, en donde recibí una institución con un déficit financiero mayor a los 1.500 millones de pesos, con unas cuentas por pagar mayores a 800 millones de pesos, que es un panorama general para una institución de primer nivel bastante crítica. Entonces, el reto que nosotros teníamos desde nuestro equipo institucional era volver a restablecer el tema de pagos, generar nueva confianza con cada una de las personas que acudían al servicio y demás procesos. Es por eso que logramos cerrar con un déficit financiero menor a los 300 millones de pesos, con unas cuentas por pagar menores a los 200 millones de pesos, y es por eso que de pronto a hoy hizo dudar al alcalde de querer traerme a esta institución, que si bien es una institución mucho más grande, con unas proyecciones mucho más inmensas, la situación no es muy diferente a muchas de lo que nos aqueja las instituciones públicas, ¿cierto? Adicionalmente a eso, vengo de trabajar con comunidades indígenas, especialmente Belalcázar, Risaralda, Supía, Marmato, lo que me llevó a asumir grandes retos porque son poblaciones que requieren intervenciones inmediatas, oportunas y planes de mejora efectivos porque son poblaciones de alto riesgo. Procedo entonces a presentar los líderes de proceso. Algunos de ellos decidí traérselos impresos en este momento para que ustedes los reconozcan, ¿cierto? No traje a todo el equipo en pleno porque considero que ustedes merecen también como un respeto
teniendo en cuenta que debemos dejar esa información precedida, digamos, delante del acta, y me parece pues muy importante como presentárselos de esta manera. Entonces tenemos al jefe John García, que es el coordinador médico asistencial. Es una persona que ya había trabajado en la institución, que tiene un amplio conocimiento en el ámbito público, también maneja el tema de especialistas y es una persona pues muy integral para generar esta prestación del servicio. Entonces pues lo tenemos dentro del equipo. Tenemos a la jefe Diana, que es la coordinadora de enfermería. Ella, con su conocimiento, maneja todo el equipo de forma integral, nos permite también avanzar en los procesos tanto de asistenciales como administrativos, y coordina pues todo el equipo de enfermería. Está el jefe Mauricio, que es el coordinador del primer nivel. ¿Qué observamos al inicio de nuestro empalme? Les voy a ir contando cositas a medida que vamos avanzando también con la presentación de los coordinadores. Observamos que no había un enlace dentro del primero y el segundo nivel, entonces no teníamos unos líderes de proceso representados en ese primero y segundo nivel, por ende no se podía manejar todo el proceso de indicadores, procesos, procedimientos, seguimientos a los profesionales. Entonces eso traía que estuviera desarticulado estas dos fases que son muy importantes para la prestación del servicio, y adicionalmente a eso, teniendo en cuenta que para el segundo nivel nosotros no estábamos funcionando. Nosotros obtuvimos un recaudo en el mes de abril de giro por ADRES alrededor de 200 millones de pesos, que es correspondiente a un recaudo que se tiene desde un primer nivel, o ni siquiera desde un primer nivel. A hoy logramos equilibrar esas cifras reactivando el segundo nivel y tenemos un histórico de giro por ADRES de alrededor de 220 millones de pesos, y en el mes de abril-mayo logramos obtener por giro de ADRES alrededor de 600 millones de pesos. Eso quiere decir que con la reactivación del segundo nivel, con los servicios que tenemos habilitados, aún teniendo en cuenta que para este mes habilitamos los servicios de manera paulatina, articulada, porque estaría mal decir que ya funcionamos a un 100%, pero sí venimos trabajando en interlazar esas dos coordinaciones de primero y segundo nivel, y con el compromiso de ellos y del alcalde y de mi gerencia hemos podido ir abriendo esos servicios de forma paulatina, y nos ha permitido aumentar el proceso del recaudo, que es un dato que debemos mantener o superar para lograr estabilizar los procesos conforme al plan de saneamiento fiscal. Tenemos a los profesionales Juan Felipe Díaz, que es el coordinador de rehabilitación integral. En esta coordinación se decidió tomar una decisión de fondo, ya que la institución contaba con un contrato tercerizado para el tema de rehabilitación cardiopulmonar o integral. Esto nos permitió entonces tener este servicio no subcontratado, sino contratado por los especialistas de nosotros. Este servicio generalmente, mensualmente, le equivalía al hospital alrededor de 45 a 50 millones de pesos mensual, y no daba abasto porque es un programa o un servicio que tiene alta demanda. Decidimos entonces quitar esa tercerización, eliminarla y contratar los profesionales por parte de la AES, colocar un líder de proceso que está apropiado, digamos, de ese proceso tanto de fondo como de manera superficial en todos sus procesos, con la finalidad de poder generar mayor producción y rentabilidad frente a este. A hoy los profesionales nos podrían estar costando entre 15 a 20 millones de pesos. Entonces es un porcentaje bastante mínimo en comparación con la tercerización que contábamos. Tenemos también a la jefe Marianita, que es la coordinadora de vacunación, líder en ese proceso. La jefe Marianita ha logrado gran impacto en el tema del esquema de vacunación, ha logrado levantar ese proceso porque ha sido un tema muy difícil de lograr, pero con las estrategias implementadas desde esta área nos ha permitido avanzar en el proceso.
Tenemos también a la profesional Ana Carolina Sánchez, que es la tesorera, una persona muy íntegra dentro de sus procesos, que conoce de cómo se mueve, digamos, esta área, y nos ha permitido también avanzar mucho con su conocimiento, porque considero que tiene la memoria del hospital frente al tema de acuerdos de pago, frente al tema de cómo se ha hecho, digamos, ese flujo del recurso con cada uno de los proveedores y los funcionarios que han trabajado en el hospital. Tenemos al profesional Andrés Felipe Muñoz, que es el coordinador de equipos básicos. Este es uno de los contratos que la doctora Alejandra nos dejó, digamos, anclado por 3 meses, ¿cierto? En vista de que no habíamos podido avanzar con el tema de APS, nos permitimos entonces generar un apoyo a esa coordinación, que es la jefe Evelyn, que ha estado, digamos, en algunos momentos también participativos, que de pronto la puedan reconocer, y con esta coordinación de apoyo nos ha permitido poder avanzar en el proceso de APS. Si no hubiésemos tomado esta decisión, posiblemente no hubiésemos podido avanzar en el proceso de la prestación del servicio, ni tampoco del mejoramiento continuo del proceso. Está la profesional Luz Elena, que es la líder de talento humano, que también conoce y recibió un proceso bastante complejo a depurar con el tema de todo lo que es el talento humano, que es algo muy importante para nuestra institución. Está el coordinador Andrés Felipe, que es el coordinador de odontología, que también pues es una persona que llevaba pues un tiempo determinado también dentro de la institución y ha cumplido pues sus funciones. Uno de los plus que también identificamos necesario fue el líder del call center, CIA y consulta externa. ¿Por qué? Porque no teníamos una articulación dentro de todos estos procesos. Teníamos grandes falencias y grandes dificultades en el tema de call center y consulta externa, no había una articulación. Yo soy fiel defensora del perfil profesional de enfermería, porque los enfermeros de alguna manera somos unas personas integrales, con conocimiento, que tratamos de avanzar en los procesos y que dejamos una articulación o una trazabilidad dentro del inicio y el desenlace del proceso, y por eso está el profesional Carlos Andrés, que nos ha ayudado a dinamizar mucho ese proceso, a identificar las falencias que tenemos desde el call center y a avanzar pues en ese proceso. Tenemos al profesional Diego Mauricio Uribe, que es el coordinador administrativo. Aquí tenemos también grandes retos, ya que tenemos grandes retos en esta área que son necesarios cumplir a un muy corto plazo. Tenemos a la profesional Ingrid Joana, que es la contadora, una profesional íntegra que conoce de los procesos, que lleva ya un tiempo, un recorrido ya en la institución y que nos ha permitido también pues interlazar ese proceso financiero y hacer ese acompañamiento de parte de la coordinación financiera. Tenemos a control interno, que es la doctora Yurani. La doctora Yurani también pues es una personita que está por un tiempo determinado, entró con la doctora Alejandra, pero pues es una persona que ha demostrado pues su integralidad frente a los procesos y la retroalimentación desde la parte de control interno. Está María Elena Castaño, que es la líder de seguridad y salud en el trabajo. En esta área también tenemos grandes retos, teniendo en cuenta que hay que articular todos los procesos de seguridad del paciente. Tenemos a la profesional Mariela Echeverry, que es la líder de facturación, la cual nos permitió obtener los resultados que a hoy le socialicé frente al tema del giro de ladres, poder desde su conocimiento, desde la articulación, desde el liderazgo que tiene con su equipo, poder generar nuevas estrategias para el fortalecimiento de la facturación, de la erradicación, de la contestación de glosas y demás. ¿Sí ve? Me hubiera dicho antes. Tenemos entonces, qué pena, a la profesional Paula Andrea Cañas Castaño, que es la líder de compras y suministros. En esta área también hemos tenido alto impacto con el plan de mejoramiento desde la parte financiera, ya que es una de las partes más críticas que tiene la institución. Hemos podido hacer medidas de contingencia teniendo en cuenta que nosotros estamos en un plan de saneamiento fiscal y que
compras debe articularse con el área financiera para lograr mitigar todos los altos costos o los gastos que no deben estar contemplados dentro de la institución. El líder de CIAO, que es Paula Andrea, es una persona también que está dispuesta a solucionar cada conflicto y cada situación desde el CIAO, y estamos proponiendo nuevas estrategias con el manejo del CIAO para que sea mucho más efectivo. Desde el líder de sistemas está el profesional Ferney. Ferney es una persona que conoce el sistema. Tener en cuenta que la institución maneja el punto Excel, que es el sistema de información que nosotros tenemos a hoy, y que el ingeniero líder del proceso debe conocer del manejo del sistema, ¿sí? Porque un ingeniero no es solamente para el apoyo en el manejo de equipos, mantenimientos y demás, sino que también deben brindarnos un soporte frente al sistema. Entonces, teniendo en cuenta de que a hoy el sistema de información que nosotros manejamos no se maneja de forma fidedigna, confiable y demás, articular estos procesos nos llevaría a poder tener mayor éxito en nuestros procesos. Tenemos a la profesional Isabel Vallejo, líder de estadística. En estadística tenemos otros retos también bastante importantes porque los datos estadísticos de la institución no son fidedignos, no son confiables para la toma de decisiones desde la gerencia. Es por eso que el gran reto que tiene la profesional es poder idear estrategias que nos ayude a depurar ese proceso y nosotros poder articularnos con ella para depurar, para organizar, para crear los planes de mejora que nos permitan la toma de decisiones idóneas y apropiadas. Tenemos a la líder del PIC, que es María Fernanda, es una profesional que hoy está desarrollando unas estrategias que son muy importantes para la institución porque es un recurso que ingresa con una finalidad específica de intervención, que es el plan de intervenciones colectivas, tanto municipal como territorial, que eso nos permite también crear gran impacto dentro de la población, no solamente de zona urbana, sino también de zona rural, que es donde más tenemos que aunar nuestros esfuerzos en el tema de salud. Tenemos a Lina Marcela, que es la líder de agremiación. Ella nos permite dinamizar mucho el proceso del talento humano, nos permite hacer llamados oportunos, establecer y minimizar esas barreras que de pronto a veces teníamos con el funcionario. Tener en cuenta que hoy es muy importante el compromiso de cada uno de los líderes de proceso y de cada funcionario, porque por más que esta gerencia quiera generar cambios, por más que en general la administración, todos los que estamos acá queramos generar un cambio, es necesario también el compromiso de nuestros funcionarios. Tenemos a la líder del laboratorio, que es María Liliana. Este laboratorio ha generado gran ingreso al hospital y el ideal es poder mejorar las estrategias frente al insumo, frente al recurso, para poder darle a la profesional todo lo adecuado o todo lo que requiera para poder avanzar en este proceso. Tenemos a la líder de seguridad del paciente, Ángela, que nos permite, es nueva en el proceso del hospital, pero es una persona con mucho conocimiento, no solamente en seguridad del paciente, sino en calidad, y permite que a la profesional Juliana, que es quien está en calidad, en conjunto también con la tarea que ella hace desde seguridad del paciente, puedan articularse y avanzar en este proceso. Tenemos también por allí al líder financiero, que es el doctor Juan David, que nos apoya en todos los procesos de articulación de todos estos profesionales. Acá pues me hace falta otros más líderes, pero considero pues que estos son como la base que ustedes requieren, que si requieren en algún momento pues están a su disposición. Igualmente pues en la sesión que habíamos tenido de desayuno dentro del hospital les había presentado unas personas base y unos contactos que les va a permitir también a ustedes en cualquier momento que lo necesiten poder avanzar en los procesos. A continuación, entonces, les voy a presentar el informe general de Empalme. Es importante anotar que en la instalación del proceso de Empalme, el alcalde eligió a unas personas para establecer una mesa de diálogo con la doctora Alejandra con la finalidad de empezar ese proceso de empalme. Al principio fue un empalme muy ameno conforme al informe que presenta cada uno de los líderes de proceso.
digamos que con las semanas se tornó un poco difícil, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues las particularidades y los hallazgos encontrados y que pues era una nueva administración quien recibía. Entonces, conforme a estos retos que se establecieron, pues pudimos avanzar en el proceso de informe. Tener en cuenta que la doctora Alejandra presentó su informe dentro de los tiempos establecidos por la norma y que en este momento nos encontramos en construcción del informe de empalme, que tenemos alrededor de 2 semanas más para presentarlo ante la Junta Directiva, y que hoy queda radicado es mi plan de gestión gerencial ante la Junta Directiva, que es importante que ustedes también lo conozcan y que más adelante también vamos a tocar algunas partes de importancia que ustedes deben de conocer. Como bien ustedes conocen, nosotros estamos en un programa de saneamiento fiscal. ¿Qué encontramos dentro de este programa de saneamiento fiscal? Se evidencia que el programa está fundamentado en información extraída del CIO. El CIO es el sistema de información que reportamos todo el tema financiero, calidad, producción y demás, la cual no concuerda con la realidad de las cifras de la ES. Sin embargo, se convierte en un punto de partida para el programa del saneamiento fiscal, teniendo en cuenta que nosotros tenemos varias áreas de importancia, incluidas el tema financiero, el tema de la producción, y que, como lo decía antes, los datos estadísticos, la información reportada ante el sistema debe ser migrada desde el sistema de información, que es .excel. Si esta información no está allí, quiere decir que cuando un ente de control llegue, nosotros estamos migrando información de forma manual, y no es el ideal. El ideal es que se migre desde las plataformas que nosotros tenemos. Entonces, debemos velar porque esta información sea lo más fidedigna posible. En el tema de inventarios, no hay coherencia con los saldos reportados en contabilidad contra el sistema de información ni los físicos. Existe un cúmulo de elementos dispersos en sitios dispuestos en diferentes estados, buenos, regulares y malos. Nosotros tenemos en la institución una bodega bastante amplia que cabe mencionar que es importante aunar nuestros esfuerzos en estas áreas, teniendo en cuenta que el inventario es una de las partes más importantes a nivel financiero para poder hacer un mecanismo de bajas que concierne a la norma. Si nosotros no hacemos un debido proceso, pues eso podría incurrirnos en un detrimento patrimonial. En los equipos biomédicos se cuenta con un cúmulo de elementos. En los equipos biomédicos encontramos que se cuenta con un cúmulo de elementos sin identificar. No existe coherencia entre el inventario entregado y lo recibido, al igual que la desactualización de las hojas de vida de los elementos y al igual que no se refleja la calibración de los mismos. Para la fecha nosotros tenemos un contrato que se suscribió por 1 año por parte de la doctora Alejandra con una empresa para calibración de equipos biomédicos, la cual nos reunimos la semana pasada con ellos a identificar su informe frente al tema de la calibración y logramos concluir que había que hacer nuevamente un inventario real de lo recibido y retroalimentar este contrato, porque muchas de las cosas que ellos colocaban dentro de su informe no aparecían dentro del inventario. Entonces, es importante tener en cuenta que el inventario físico debe ser real y sentado a la necesidad de la institución, porque estamos haciendo una inversión en una calibración. En la propiedad, planta y equipo no se evidencian los avalúos en los últimos años, lo que no da garantía a las cifras contenidas en la cuenta 16 de los estados financieros, al igual que la existencia de activos de menor valor en la contabilidad sin el amparo de normas internacionales. Nos permite tener un avalúo de cada una de estas propiedades, planta y equipo, nos permite hacer las depreciaciones que verdaderamente se necesitan dentro del tema financiero, porque entonces podríamos tener unas cifras que no son sentadas a una realidad y es un ejercicio y un reto que tiene esta administración. A nivel financiero, de forma general, tenemos que el compromiso presupuestal está al 90% con corte a marzo del 2024, lo que podría impedir el manejo óptimo de la entidad. De igual forma, existe contratación que no cumple con los criterios para manejo óptimo de la ES, donde se comprometen recursos para el manejo de la entidad. Entonces, tenemos que en los primeros 3 meses
En otras palabras, para que lo comprendamos, comprometieron más de lo que se debía comprometer. Entonces, a abril nosotros tenemos que empezar a hacer una depuración de la contratación, a liberar saldos, a devolver de pronto esos contratos que identificamos que no debían continuar y demás, para poder generar ese presupuesto para la nueva contratación y tener para operar como se había planteado hasta más o menos el mes de octubre, que es lo que se tenía presupuestado desde el inicio. Entonces, es un ejercicio bastante juicioso que debe hacer la parte financiera y desde mi parte también en depurar esa información para lograr alcanzar las metas base de la operación, contratación de funcionarios y de pronto con algunos proveedores como medicamentos, insumos médico-quirúrgicos, material de ortopedia y demás. No existe armonía entre los módulos financieros, facturación y presupuesto. Esto refleja que para la ESE las cifras de recaudo y reconocimiento son similares según fuentes de información. Hay que tener en cuenta, vuelvo y reitero, que los sistemas de información deben ser utilizados de forma idónea, ya que al momento que nos hacen una auditoría, tanto las contralorías como la misma territorial, es necesario migrar la información desde el sistema. No es permitido los manejos manuales en Excel, en la modificación de cifras y demás, de pronto para poder acomodar el tema presupuestal o el tema financiero en general, sino que debemos tener una herramienta que nos dé todos los datos certeros para la toma de decisiones desde gerencia. En el proceso contable se evidencian diferencias en el reflejo de los libros contra las notas de revelación, al igual que los informes reportados en chip, en CIO y en los físicos. Es importante tener en cuenta que este primer trimestre era responsabilidad de nosotros, pues firmar, pero mucha de la información ya estaba digitada, ya estaba, digamos, avanzada. Entonces, el ideal es que en este segundo trimestre podamos hacer despreciación de lo que consideremos que haya que hacer o en su defecto podamos modificar, articular, organizar la información conforme a lo que se evidencia en los procesos de empalme y en el proceso de sostenibilidad financiera. Frente al proceso de facturación, no se cuenta con unas cifras precisas que den cuenta del estado actual de este proceso como el de cartera. No es evidente dentro de la entrega del estado actual de la facturación. Tanto las cifras de facturación como de cartera no se dejaron dentro del informe de empalme y son cifras que son muy importantes dejarlas porque sirven para la toma de decisiones. El tema facturación, el tema cartera es parte fundamental para saber qué efectivo podemos recuperar o en su defecto qué se debe gestionar con las diferentes áreas que tenemos contratos. No se tuvo en cuenta las directrices del plan de saneamiento en cuanto al pago de cuentas por pagar. Es evidente la cancelación de cuentas por pagar de la vigencia corriente e inmediatamente anterior, teniendo en cuenta que entrábamos en un plan de saneamiento fiscal. Entonces, a diciembre, que ya les voy a dar con cifras, a diciembre debíamos ya cerrar esa contabilidad y entrar en el plan de saneamiento fiscal y empezar a pagar lo que era corriente, lo que se generaba a partir del mes. Lo que yo generaba en enero lo tuve que haber pagado en febrero, lo de febrero en marzo y así poder soportar la operación para que cuando llegara esos recursos externos, tanto del municipio, de la dirección territorial o del ente de orden nacional, pues nos permitiera ya apalancar todo lo que era vigencias anteriores o cuentas por pagar, pero no fue así. Se pagó alrededor de 1.500 millones de pesos y desbalanceó el plan de saneamiento fiscal. Entonces quiere decir que esta gerencia tiene aún un reto más grande, que es asumir esos 1.500 más la operación corriente. Las cifras que se reflejan en el libro mayor y balance con corte a 31 de marzo no son fieles a lo reportado de los entes de control. De igual forma existe incoherencia en las revelaciones a los estados financieros frente a los libros. Entonces, el ideal es poder en este segundo trimestre corregir esas situaciones que aún en el primer trimestre no se pudieron corregir, teniendo en cuenta que teníamos informes encima y que debíamos reportar conforme a la información del empalme. Pero sí es importante tener claro que a nivel financiero es importante manejar datos mucho más precisos y bajados desde el sistema. Con el tema de contratación es un reto muy grande, ya que en contratación hay grandes dificultades, evidenciamos grandes falencias que pueden ser muy graves.
A corte 31 de marzo se cuenta con una totalidad de contratos de 221 procesos contractuales por un valor aproximado de 5.855.805.838, los cuales no se encuentran armonizados con el plan de compras, plan de saneamiento o austeridad y no cuentan con el reflejo en la plataforma CIA Observa, un alto porcentaje con vacíos en documentación legal, preliminar y con carencia de refrendos por ambas partes. Tener en cuenta que nosotros estamos en la obligación de generar una contratación transparente, con unos estudios previos, con un contrato adecuadamente celebrado, con el lleno de requisitos. Y como final a ese proceso tenemos que reportarlo a las plataformas que están establecidas por la norma. En este sería el CIA Observa. Entonces observamos que cuando nos entregaron la información, muchos de los contratos no estaban debidamente rendidos. Entonces es una información que nosotros debemos partir, empezar a reportar y no solamente a veces las administraciones creemos que es a partir del 1 de abril cuando ingresamos y no es así. Nosotros tenemos que hacer una retrospección para empezar a cargar desde el 1 de enero y en su defecto poder depurar la información de la vigencia 2023, porque eso nos va a ayudar a nosotros también a manejar una información real, una información que nos permita la toma de decisiones y el manejo presupuestal ante las páginas o ante los entes de control que reportamos la información. Es importante tener en cuenta que los manuales deben estar actualizados, los procedimientos, las guías, las rutas y demás, porque esto nos va a permitir tomar las decisiones con base a esos resultados o a esos números o a esos informes que hay que presentar. En este momento no se cuenta con el cumplimiento de la actualización de los manuales de políticas contables, cartera, glosas y facturación, procesos y procedimientos, lo cual nos retrasa mucho los procesos y en este momento nosotros estamos enfocados en poder hacer ese manual de políticas contables para poder tomar decisiones acertadas conforme al tema financiero. A hoy logramos gestionar mediante los convenios CODA la generación de ese manual de políticas contables. Quiere decir de que no solamente tenemos para invertir recurso propio, sino que podemos gestionar mediante esos aliados estratégicos que nosotros tenemos, el poder tener o poder contemplar estos manuales, guías y procesos que a veces no podemos ejecutar desde el área. Desde los sistemas de información no existe adherencia ni articulación entre los procesos administrativos y financieros al uso efectivo de los sistemas de información o contratados por la ESE. El personal de planta no existe coherencia entre la estructura orgánica funcional y los cargos provistos a la fecha. De igual forma no es coherente las cifras del gasto de personal frente al plan de saneamiento fiscal y cifras reportadas en los sistemas de información. Dentro de ese personal de planta está la nueva reestructuración, el cual la doctora Alejandra contrató con la finalidad de obtener pues unos resultados y reestructurar el tema de la planta.